Listo. Bueno, hola, somos el equipo 3 y les hablaremos de las técnicas de precipitación y aglutinación. Este trabajo está elaborado por Borja Alba Adrián, León Aguirre Carlarelli, Ramírez Ávila Gisela y Tobar Vargas Cintia. Siguiente, por favor. Mm, bueno, León Aguirre les hablará de la precipitación. La precipitación es una expresión visible de la agregación de antígenos o anticuerpos solubles. Cuando un antígeno o una solución se agrega de manera progresiva a un antígeno potente. Esta es una técnica en la que se usa un anticuerpo específico frente a un antígeno proteico en una mezcla de proteínas para identificar un antígeno específico. El antígeno se le puede llamar precipitógeno, es multivalente y puede ser de naturaleza proteica, tóxicas o de productos como bacterias, hongos o virus. En el antígeno se le llama precipitina y por lo general está presente a los IgG. Las reacciones de precipitación son medibles en cantidades y son fáciles de ejecutar. Siguiente, por favor. Hola, mi nombre es Cintia Tobar Vargas y yo les voy a hablar sobre las técnicas de precipitación. Bueno, para la realización de estas técnicas se requiere que tanto el AC como el AG se encuentren en un medio fluido en el que sea posible la precipitación del complejo AQ-AC. Existen diferentes modalidades, pero yo les voy a hablar sobre las principales. La primera sería la técnica de precipitación propiamente dicha. El complejo AgAC precipita espontáneamente o por centrifugación cuando la proporción de AgS y ACS de la mezcla es equivalente. De hecho, en la imagen que se encuentra aquí en la diapositiva, se muestra un esquema que son los tipos de complejos que son formados al mezclar en tubos de ensayo soluciones con diferentes cantidades de antígenos a las que se les añaden al igual cantidad pues un antisuero. La precipitación es máxima donde la proporción entre ambos es óptima, que sería la parte central de la curva. Y em, pero va disminuyendo a medida que predomine el AC o el AG, que sería la parte izquierda y derecha de la curva. Este tipo de reacción no es muy utilizada al requerirse grandes concentraciones de antígeno y de anticuerpo para poder medir el precipitado formado. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente técnica es la técnica de difusión radial doble de Eursterion. Esta técnica se realiza en placas de agar en donde se practican pocillos. Un ejemplo de esto es la imagen que se encuentra en la diapositiva, que es una placa de doble difusión radial de Eursterion en agar preparada. Aquí se hacen visibles unas líneas de precipitación. En uno de estos pozos se coloca el suero o muestras a investigar y en el resto se coloca el anticuerpo preparado frente a la sustancia que se quiere identificar. Cuando se difundan ambos sistemas, se encontrarán y se formarán en la zona de equivalencia el complejo AG-AC correspondiente, que se hace visible en una forma de una línea de precipitación. En una preparación que contenga varios antígenos, se obtendrán varios múltiples de líneas de precipitado. Esta técnica nos permite identificar sustancias según la forma de unirse a las líneas de precipitación de dos o varios sistemas. ¿Le puedes cambiar, por favor? La siguiente técnica sería la técnica de inmunoelectroforesis, que es una técnica que se realiza en dos fases. Primero se prepara la mezcla de AGS por electroforesis y posteriormente el antígeno que se desea detectar se hace reaccionar con un anticuerpo específico que es colocado en un pocillo lateral. Por difusión llegan a encontrarse los antígenos y el antisuero, apareciendo el complejo AG-AC, visiblemente en forma de líneas de precipitación, que pueden ser estudiadas por comparación o con un sistema estándar. De hecho, en la imagen de la diapositiva se encuentra una inmunoelectroforesis de suero humano normal frente a anti-LGG y antiinmunoglobinas. En inmunología clínica, esta técnica puede utilizarse en la identificación de las proteínas de mieloma.
¿Le puedes cambiar, por favor? Y la última técnica sería la técnica de difusión radial simple de Mancini. Esta técnica se basa en la difusión de un antígeno que es colocado en un pocillo en un gel de agarosa que lleva incorporado un anticuerpo específico. Este anillo de precipitación es fácilmente visible y las concentraciones antigénicas están en relación directa con el área del círculo de precipitación. Al difundir el antígeno, se genera un gradiente de concentración desde el pocillo donde se ha colocado y cuando la concentración del antígeno es adecuada, el inmunocomplejo se insolubiliza y se forma un anillo de precipitación, como se muestra en la imagen de la diapositiva. Por mi parte, eso sería todo. Bueno, soy Leona Aguirre Carlarelli y les hablaré de las reacciones. Bueno, una reacción se produce cuando el antígeno y el anticuerpo se unen y forman un complejo antígeno-anticuerpo. En la reacción de precipitación, el antígeno y el anticuerpo deben de ser moléculas solubles y contienen epítopos, que es una porción específica en un antígeno macromolecular al cual se une al anticuerpo. Las partículas víricas necesitan ser reconocidas por anticuerpos que viajan en forma soluble por la sangre. Los anticuerpos víricos serán reconocidos por un anticuerpo específico. Estos se unen con fuerza provocando que se precipiten. Partículas de moléculas solubles forman agregados insolubles, por lo que se vuelven pesadas y caen. A esto se refiere como cuando se precipitan. Siguiente, por favor. Esta reacción es fácilmente observada por in vitro, por lo que resulta muy fácil medir concentraciones de anticuerpos. Para que esta reacción ocurra de forma máxima, se necesita que tanto el antígeno como el anticuerpo estén en concentraciones iguales. Al mezclar cantidades suficientes de anticuerpos y antígenos solubles puede dar lugar a una red capaz de ser visualizada como un precipitado. Esta red son complejos inmunes que se forman. Los complejos inmunes se abrevian como CI. Para que se dé la formación de una red, se requiere que tanto los anticuerpos y antígenos sean al menos bivalentes. Esta reacción tiende a ocurrir más rápido en el aumento de la temperatura, aunque la precipitación más completa es obtenida usualmente a temperaturas bajas como menos 4 grados centígrados. Aquí se pueden dar 4 formas de precipitación. La primera es cuando se agregan pequeñas cantidades de antígeno. Los complejos inmunes se forman en exceso de anticuerpos, como se ve del lado derecho de la imagen. O al contrario, cuando agregamos grandes cantidades de antígeno, los complejos inmunes se forman en exceso de anticuerpos, por lo que son pequeños y normalmente se constituyen por una molécula de anticuerpo y dos de antígeno. Con una cantidad adecuada de antígenos y anticuerpos, tiene la zona de equivalencia, que está representada en la parte del medio de la imagen. La reacción de antígeno y anticuerpo permite la formación de grandes redes de los complejos inmunes que participan. Y en el cuarto caso, si se agrega una cantidad constante de antígenos solubles o una cantidad de sueros de anticuerpos específicos, esta seguirá así subiendo y formando complejos hasta llegar a un máximo o un límite de complejos. Y después tendrá un decaimiento, como se ve en la línea de la imagen. Siguiente, por favor. La reacción de precipitación depende de la valencia. La valencia del anticuerpo es la idea del número de sitios que tiene para reconocer los antígenos. Así el anticuerpo se vuelve bivalente y posee dos sitios capaces de reconocer a los antígenos. De igual forma sucede en los antígenos, que es el máximo número de epítopos que se da lugar a que se crea una reacción secundaria de antígeno-antígeno, con la secuencia de formación de precipitado, pero esta no siempre se da. A esto se le entiende que los antígenos y anticuerpos deben de ser bivalentes. Cuando hay una asociación entre anticuerpos bivalentes y antígenos monovalentes, no permite la formación de complejos inmunes, y la asociación entre anticuerpos bivalentes y antígeno multivalentes. Sí permite la formación de complejos, pero el antígeno puede tener un solo epítodo repetido o varios distintos, haciendo una malformación de los complejos.
La reacción de precipitado en líquidos y en genes se puede medir con la sensibilidad, quien depende de la afinidad del anticuerpo usado, la densidad de epítopo y la distribución del antígeno. Esta es de 20-200 microgramos de antígeno sobre milímetros. Y bueno, esto sería igual todo por mi parte. Yo soy Ramírez Ávila Gisela y les voy a hablar sobre aglutinación. Bueno, bueno, esta es una prueba que se realiza para comprobar la presencia de anticuerpos y cómo interaccionan con un antígeno y tiene como resultado un agrupamiento de ambos. Es la interacción secundaria in vitro de un antígeno particulado con un anticuerpo específico. Si el antígeno se encuentra presente en la superficie de las células, ya sea bacterias u otras partículas naturales, el fenómeno se denomina aglutinación. Esta técnica es visible nuestro complejo antígeno-anticuerpo y normalmente las partículas utilizadas como soporte pueden ser inertes o partículas de látex o glóbulos rojos, y en ese caso el método recibe el nombre de hemoaglutinación. Las metodologías de aglutinación son ampliamente utilizadas en los laboratorios para la detección serológica de infecciones o de diferentes patologías o para la tipificación de grupos sanguíneos. En la imagen que tenemos aquí en la izquierda podemos ver cómo tenemos una línea, bueno, en nuestra primera columna están los sueros antígeno A, antígeno B o antígeno AB, y en la fila primera tenemos nuestros tipos de sangre, ya sea AB, A o B y O. Como podemos ver, cuando se hace una reacción positiva o que existe esta aglutinación, es visible y se ven esos puntitos o esas manchitas. Cuando es negativo, tenemos que se ve un color prolijo, no se ve ningún grumulito de antígeno. Bueno, técnicas va a ser de látex, y en esta técnica se va a recubrir esferas de látex con moléculas de un anticuerpo específico. En todas estas pruebas de antígeno-anticuerpo, las proteínas C reactivas se pueden identificar y, bueno, nuestras esferas de látex se recubren con un antígeno específico y en presencia de anticuerpos en la muestra del paciente se es evidente. Para este tipo se van a hacer 3 pasos. En el primero se va a agregar una gota de suero en la lámina, como en la imagen que está pegada a la izquierda. En la imagen del medio, que es el número 2, se va a agregar una gota de reactivo al costado de la gota de nuestra muestra. Y como tercer paso se va a mezclar lentamente para que las dos gotas se interactúen como lo haría un antígeno anticuerpo y exista esta interacción y esta aglutinación. Cuando existe esta aglutinación, como ya les había mencionado, se muestra evidentemente nuestras partículas con grumulitos y da como positivo, y cuando da negativo es una forma prolija y no existe esta visibilidad de partículas.
Bueno, mi nombre es Adrián Borja Alba y les voy a presentar lo que son los tipos de aglutinación directa o indirecta. Estas se pueden hacer en tubo portaobjetos o en una placa. Se enfrentan las partículas microbianas generalmente muertas y van a estar en suspensión con el suero del paciente. Si el suero del paciente posee anticuerpos frente a la bacteria, se forman agregados visibles en el fondo del tubo o el portaobjetos o en el fondo de la microplaca. El antígeno es por sí mismo particulado, por lo que no requiere fijación o soportes inertes. Son aglutinadas directamente por los anticuerpos. En las placas se va a presentar lo que es una reacción rápida, mientras que en los tubos y las microplacas una formación lenta. La que sigue, de favor. Bueno, aquí tenemos ese ejemplo donde van a ser aquellas en las que el antígeno se encuentra en las superficies de corpúsculos naturales, como los hematies y los microorganismos. Estas se utilizan para la detección de anticuerpos del suero frente a los antígenos que se van a adicionar. Se pueden realizar, bueno, ya se había dicho esto, y estas las que están en el lado izquierdo son nuestras partículas, células o moléculas que ya van a tener lo que es nuestro antígeno. Estas se les van a sumar el anticuerpo y van a generar lo que son estas aglomeraciones. Este es el tipo de reacción de aglutinación directa. La que sigue, de favor. De forma indirecta, vamos a tener que para estas se van a detectar, estas para detectar anticuerpos. Se observan los antígenos en un elemento particulado. Se absorben, perdón. Y estas se enfrentan estos elementos como lo que van a ser el antígeno más el elemento particulado, y estos van a estar en el suelo del paciente. Se observa la presencia de agregados visibles en el fondo del tubo, en el porta o pocillo de microplaca, y de forma indirecta también los anticuerpos se absorben de forma artificial, por ejemplo una partícula de látex. Estos antígenos solubles unidos a glóbulos rojos o partículas inertes como el poliestireno, el látex o la bentondita. También pueden utilizarse bacterias como soporte para el Micrococcus o el Disoleicticus. En placas se va a presentar lo que es una forma rápida, mientras que en los tubos o microplacas una forma lenta. La que sigue, de favor. Aquí vemos eso, bueno, esta reacción, que se basa en en el empleo de la partícula aglutinante en la cual se ha unido en lo que es el antígeno. Los soportes particulados pueden ser glóbulos rojos o partículas de látex. En este proceso de sensibilización podemos ver esa partícula, esa célula, que se le va a agregar lo que es el antígeno. De esta forma va a generar lo que es una partícula sensible con el antígeno. Y ya a la hora del ensayo de aglutinación, estas partículas sensibles van a llegar bueno, se van a adherir con el anticuerpo y van a generar lo que son estas aglutinaciones. La que sigue, de favor. También va a haber lo que es una reacción de aglutinación pasiva, reversa o de inhibición o una inhibición de la aglutinación. Estas se basan en la inmovilidad del anticuerpo en la superficie de la partícula inerte, siendo este tipo de reacciones particularmente útiles para la detección del antígeno en distintos líquidos, o bien inmovilizar el antígeno. Esta puede inhibirse la aglutinación de hematies o partículas de látex cuando se incuba el anticuerpo con la solución que contiene el antígeno. Esta se liga a los lugares de unión del anticuerpo y, bueno, de esa forma se va a inhibir. Y a continuación se añaden las partículas recubiertas con antígeno. Y si no hay aglutinación es porque los lugares de combinación del anticuerpo estaban saturadas o no es posible la unión de los antígenos particulados y la aglutinación. En este caso, la aglutinación indica un resultado negativo y no la aglutinación un resultado positivo. La que sigue, por favor. Bueno, podemos ver ahí lo que son los antígenos solubles, que estas se van a adherir ya directamente a los anticuerpos y van a generar esta unión que es este anticuerpo antígeno. Estos anticuerpos antígenos
ya estando en solución con lo que son nuestros antígenos particulados, ya no va a haber lo que es una adhesión, entonces se va a inhibir, porque ya tenemos lo que es el antígeno, entonces va a haber una inhibición de aglutinación. Con esto sería todo. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.